Muy bien, entendido. Ustedes saben que en Dios no hay casualidades, ¿no? Y este año tuve la experiencia de acudir a la convención de Samaritans, Samaritans Colombia, en Bogotá, y el tema a nivel global se tituló La batalla espiritual. Este tema surgió como una necesidad de Samaritans y de Franklin Graham, el director de Samaritans y de OCC, que es Operation Christmas Child, porque la pandemia pues dejó realmente mucho dolor en cuanto a que partieron algunos hermanos, muchas tragedias y Samaritans a nivel global planteó la alternativa de, de trabajar el tema de batalla espiritual. La batalla espiritual, mirada en el contexto bíblico que nosotros estamos tratando y como una necesidad de que la iglesia salga del analfabetismo espiritual y pueda combatir pues toda hueste de maldad. Para lo cual hicimos allá un ejercicio que yo se los quiero plantear. El ejercicio se llama un diagnóstico espiritual, hacer un diagnóstico espiritual. Siempre hacemos diagnósticos, los médicos hacen diagnósticos físicos de nuestra salud y a través del diagnóstico y algunos exámenes, pues ellos determinan qué tipo de enfermedad estamos sufriendo. Bueno, a nivel espiritual también hay que hacer diagnósticos y es interesante porque en lo físico, mucho del diagnóstico o muchos de los exámenes que nos hacen es producto de las manifestaciones que tenemos. Por ejemplo, si tenemos una infección, pues nos va a dar fiebre, ¿verdad? El cuerpo informa, el cuerpo habla, el cuerpo transmite un mensaje, dice, hay una infección y entonces sube la temperatura. Si hay algún problema en alguno de los órganos, puede haber dolor, pueden haber mareos, puede haber alta presión, puede haber, y son síntomas que nos demuestran que hay algo malo, que hay algo que puede estar produciendo o que puede estar manifestando que hay una enfermedad. Pues en el ámbito espiritual es igual. Digamos que los síntomas que nosotros podemos tener manifiestan si realmente hay algún tipo de enfermedad espiritual. Los síntomas podríamos llamarle aquí, podrían ser incluso enfermedades, porque usted sabe que nosotros somos un ser, ¿no? Nosotros no somos aparte cuerpo, alma y espíritu, somos un ser. Entonces, eh, eh, muchas veces hay enfermedades que están manifestando digamos, un estado espiritual, pero también hay pecados, hay tragedias familiares o desgracias. Y aquí yo les voy a pedir que usted haga un ejercicio. Yo el ejercicio, Samaritans lo hizo a través de este folleto, que es aquí de Samaritans, y hace las columnitas aquí, pero yo lo hice en mi cuaderno y usted puede hacer en su cuaderno 3 columnas y cada columna la va a titular de la siguiente manera. Entonces, si usted es juicioso y tiene cuadernito por ahí, libro de apuntes, usted puede hacer 3 columnas. En la primera columna le va a colocar familiar, pastora. Familiar. En la segunda columna le va a colocar territorial, que es donde yo vivo, donde yo me muevo. Y en la tercera columna le va a poner verdades bíblicas que contrarrestan esas maldiciones. Entonces, primera columna, vamos a detectar síntomas familiares que vienen de nuestros ancestros, de nuestra familia,
En la segunda columna, territorial, lo que vemos en nuestro medio, en nuestro barrio. Nosotros esto lo vamos a hacer el miércoles en la iglesia, previo a Halloween, que es el mes de la Biblia realmente. Vamos a hacer miércoles el diagnóstico espiritual. Vamos a estar orando durante toda la semana y el 31 de octubre vamos a tener un impacto acá en un parque cerca, un impacto evangelístico, donde vamos a predicar la palabra y vamos a repartir algunos dulces para que los niños no tengan que ir pues por las casas a pedir, sino que puedan ahí escuchar la palabra y vamos a entregar y a obsequiar unos nuevos testamentos y un refrigerio. Entonces, por eso estamos haciendo y queremos hacer este diagnóstico de nuestro territorio. Y en la tercera y última columna, recuerde, verdades bíblicas que contrarrestan esas maldiciones. Entonces, veamos la familiar, pastora. La familiar, ¿qué contiene? En la columna familiar usted va a colocar, y vamos a hacer el ejercicio, por ahí había un lapicito, pastora, yo tenía, ¿qué me hizo? En la columna de familiar usted va a colocar enfermedades que por años han sido comunes, y mire que lo primero que usted le pregunta al médico cuando usted va a... Damos una bienvenida a Jenny Chávez, que se acaba de conectar también, hermana de la iglesia, una líder de aquí de la iglesia. Lo primero que usted va al médico es que le pregunta de qué sufre su papá, su mamá, o de qué han muerto sus padres. Dice, no, ellos sufrían de la presión, o ellos sufrían de azúcar, porque los médicos dicen que nosotros tenemos una tendencia a heredar no solo la casa, a heredar no solo el carro, la plata de nuestros padres, sino también heredar las enfermedades. Entonces, ahí nosotros podemos empezar a detectar ya problemas que vienen de atrás, ¿no es cierto? Enfermedades, por ejemplo, la pastora que va a hacer su ejercicio de la familia, yo también al lado voy a poner de mi familia, enfermedades que han sido comunes en la familia, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una tendencia a azúcar, mi padre es diabético, entonces yo colocaría en mi parte diabetes como enfermedad, exactamente, es de la pastora. Ahora, también pecados. ¿Qué pecados usted ha detectado en su familia? Por ejemplo, alcoholismo, ha habido violencia intrafamiliar, ha habido suicidios, homicidios, ha habido, ¿cómo se llama? Adulterio, fornicación, impureza sexual, homosexualismo. Perdón, pastor, aquí en los pecados también tienen que ver con las iniquidades y con las maldiciones generacionales. Claro, iniquidades, ¿cierto? Que vienen de años, eso viene en nuestra familia, eso no viene de ahora nomás, eso viene de atrás. La ira, la contienda, el enojo, que en un momento la ansiedad, la soberbia, todos esos son pecados que vienen de nuestra familia, que han estado ahí, que muchas veces nosotros inconscientemente también los hemos heredado y muchas veces hasta los practicamos. El no hacer conciencia de esos pecados, pues nos hacen repetirlos, ¿no? También, uy, pastora, pues tiene una lista larga. Sin comentarios, pastor. Aquí vamos a ser sinceros. Amén, gloria a Dios. También tenemos tragedias. Hay familias que han vivido tragedias, se ha ahogado un familiar, ha muerto en un accidente, se han suicidado, unas tragedias tremendas. Siempre uno espera que la familia como que le traigan una noticia grave, una noticia rara, una noticia terrible. Hay tragedias en la familia, desgracias que ha sufrido la familia. Eran muy prósperos y quebraron. Todas esas cosas, ¿no? Lógicamente que en pecados también podemos poner brujería, hechicería, visita de brujos, todas esas cosas que nuestros padres practicaban a nivel familiar. En esa columna estamos viendo aspectos, pastora, familiares, y todos tenemos una lista larga, yo por molestar a la pastora, pero quizás mi lista sea más larga, porque todos tenemos
una lista larga de cosas que recordamos de nuestra familia que hacían. Ahora, una vez terminemos el aspecto, digamos, familiar, la columna, hemos llenado esa columna y usted es posible que después de esta clase usted pueda recordar algunas cosas y hacer el ejercicio en su casa, allá en la soledad de su casa, en la tranquilidad de su casa, puede hacer el ejercicio y recordar más cosas y ponerlas ahí. Luego tenemos una columna que se llama maldiciones territoriales, qué es lo que ha predominado en nuestro territorio, qué es lo que ha predominado, los pecados, tragedias, desgracias, desastres naturales que han predominado en donde nosotros vivimos, donde nosotros nos movemos, en el contexto. Por ejemplo, ustedes están en una zona de huracanes, una zona de tempestades. Nosotros estamos en una zona de terremotos, de deslizamientos, ¿cierto? Cada que ahora está lloviendo otra vez acá en Colombia mucho y cada que llueve, pues uno le da miedo porque hay accidentes, hay deslizamientos, hay cosas que se pueden dar, pero también pecados que nosotros percibimos en el ambiente. Nosotros estamos en una zona donde hay perdón, hay mucha drogadicción, pero también es un sector donde hay mucha muerte, hay muchos asesinatos. Entonces, eso nos ayuda a diagnosticar y identificar cuál es la problemática de nuestro sector. ¿Qué tiene esto? ¿Qué propósito tiene esto? Usted preguntará, ¿para qué hacemos esto? Alguien dijo que muchas veces nosotros damos palo de ciegos. Oramos y no damos en el blanco. Erramos porque no estamos combatiendo realmente la problemática. En nuestra familia también hay veces rebeldía, pastora. Por ejemplo, en mi familia hay mucha rebeldía, ¿cierto? Entonces, cuando damos palo de ciego, es que no estamos muchas veces nosotros apuntando a la problemática y orando específicamente por el problema. Entonces, en cierta manera, nuestra oración se vuelve una oración infructífera, una oración que no tiene poder, porque no estamos atacando el problema. No estamos dando en el blanco. No estamos dando en el blanco, estamos cerrando el blanco. Entonces, territorialmente estamos hablando de pecados, tragedias, desgracias, desastres, ¿no? La pastora, por ejemplo, aquí puso brujería, alcoholismo, sicariato. Nosotros estamos en un sector que es conocido en Cali como las oficinas de cobro, que son oficinas de sicarios. Ha bajado mucho, ha reducido, y yo digo que también es por la oración de las iglesias. Hay un testimonio sobre eso. Cuando el paro que hubo aquí, el estallido social, que nosotros lo vivimos porque estamos en un sector que se llama Puerto Rellena, y ahí hicieron un monumento de una mano. Nosotros todos, claro, empezamos orando, por eso fuimos hasta el lugar. Incluso la hermana Livia y Adriana nos dieron un presupuesto para ir a comprar unos sándwiches, unos jugos. Les dimos a los muchachos, oramos por ellos. Hicimos ese trabajo y empezamos a orar sistemáticamente por el lugar. Y era interesante porque ya llevamos un mes y medio, casi 2 meses de ese paro y no veíamos salida, el lugar bloqueado. Pero un sábado en la mañana yo escuché como unas retroexcavadoras, como unos equipos pesados, tipo 5 de la mañana. Y entonces yo me desperté, miré por la ventana y vi que todo el sistema de servicio de recolección de basuras y todo estaba haciendo limpieza del lugar. Se habían tomado el lugar, estaban removiendo los árboles que habían tumbado, los postes, las piedras, las barreras, las barricadas que habían hecho. Estaban limpiando el lugar. Y cuando escuchamos en las noticias es que se entró la policía a las 4 de la mañana y tomó el lugar y no disparó un solo tiro. Mire cómo son las cosas de Dios. Nosotros queremos, en la carne, queremos que maten, que destruyan, que arrasen. Pero en el espíritu, pastora, Con las armas espirituales. porque con las armas espirituales las cosas son diferentes. No se disparó ni un solo tiro y pudieron desalojar a esos muchachos y limpiar el lugar.
Entonces, siempre lo ponemos como un ejemplo de lo espiritual tiene mayor poder que lo físico. Y muchas veces cuando actuamos en lo físico, hacemos es empeorar las cosas. Pero cuando actuamos en lo espiritual, hay poder de Dios. Amén. Ahí hay algo importante. Un poquito más Cuando fuerte. nosotros obramos en la carne, se mueven nuestras emociones, ¿no, pastor? Entonces se mueve la ira, el enojo La y la rabia, rabia y la venganza. la violencia. La violencia porque la gente se quiere vengar, pero cuando dejamos que opere el Espíritu Santo y que sea de acuerdo a lo que dice la palabra, las armas espirituales, entonces cuando es a través del Espíritu, el Espíritu Santo mismo hace justicia, el Espíritu Santo mismo redarguye en las personas para que bajen sus ánimos, bajen el enojo, la rabia. Entonces ahí entendemos la diferencia, que Dios comienza a operar en nosotros a través del Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo nos dé una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría para hablar a las personas y no con rabia, porque a veces cuando uno tiene mucha rabia, uno es muy despectivo, ¿no? Entonces eso le hiere más a la gente, entonces se viene más como la retaliación, pero cuando usted obra en el Espíritu, usted está obrando de acuerdo a lo que dice la palabra, entonces En amor. se calman los ánimos. Porque el espíritu obra en amor. Eh, En la carne se obra en rabia, en ira, en enojo. enojo. Y el enojo engendra más enojo, Claro. ¿verdad? Muy bien, una vez hecho este ejercicio de estas dos columnas, familiar, territorial, y usted puede allá, igual que el familiar, en silencio de su casa, de su habitación, completar algunas cosas que territorialmente usted ve allá como pecados que son diagnósticos. Ahora vamos a ver verdades bíblicas que contrarrestan esas maldiciones espirituales. Entonces, yo las tengo en NBI. Si usted la lee en Reina Valera, pues yo las repito en NBI, algunas de ellas. Entonces, el primer texto, pastora, se encuentra en Segundo de Crónicas 2:15. Segundo de Crónicas 2:15. ¿Cómo dice? Recuerde que al final vamos a tener aportes o inquietudes. Segunda de Crónicas 2:15. Ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada, aceite, vino, que ha dicho. Sí. No, Segundo de Crónicas 20:15. Perdón, 20:15. Y dijo, oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Muy bien. En la NBI dice, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Amén. Es, la guerra espiritual es una confrontación que no es nuestra, es de Dios. Él es el que combate con todas las fuerzas del mal. Nosotros somos simplemente soldados en el ejército de Dios. Y allí hay algo muy importante que acaba de decir el pastor. Nosotros somos un instrumento, pero hay gente que hace la guerra espiritual con rabia, En sus en sus fuerzas. fuerzas y con enojo y quiere como que le va a llamar a esa persona porque me hizo daño. No, cuando usted hace la guerra espiritual, de acuerdo como opera el espíritu, usted da en el blanco, pero de acuerdo a la palabra y Dios en su tiempo va a hacer justicia y la palabra dice que mía es mi venganza, yo pagaré la Sí, palabra. mía la Entonces, venganza. entonces uno no puede hacer las cosas con rabia, la guerra espiritual no se hace con rabia, ni porque no, es en el espíritu, de acuerdo a la instrucción que Dios nos dé, y no con los afanes ni con el enojo, es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo Amén. manda. Nuestra hermana Adriana nos puede leer Isaías 41:13. Isaías 41:13. Sí, abre su micrófono, por favor. Isaías 41:13. Sí, pastor. Bueno, Dice así, Isaías 41:3. Dice así la palabra del Señor.
Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Ujú. Muy bien. NBI dice, NBI es Nueva Versión Internacional. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Amén. Amén. Muy bien. El hermano Luis nos ayuda leyendo Juan 16:33. Hermano Luis nos ayuda leyendo Juan 16:33. Gracias, hermano Luis. No, no. 16:33. Piojito, Amén. piojito. Sí, lo escuchamos. 33. Sí, Juan 16:33, sí, señor. Vale, yo acá lo tengo. Yo lo tengo en la nueva versión viviente. Ah, Nueva mejor. versión viviente. Sí, mucho mejor. Me gusta esa versión. Dice, la palabra del Señor dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tenga paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Amén. Gloria a Dios. Me gusta mucho esa versión. En este mundo van a tener muchas aflicciones, muchas luchas, muchas guerras, muchas batallas, pero confíen, porque Jesús ha vencido la muerte y ya con eso para nosotros es más que suficiente, ¿verdad? Muy bien, la hermana Livia nos lee Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hermana Livia, ¿me copia? Primera de Juan 4:4. Ya, ahí abrió su micrófono. Okay. Primera de Juan 4:4. Yo tengo la nueva versión. No, yo tengo la Valera. Bueno, la Reina Valera está bien. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Y quién es el que está en el mundo? El enemigo. Sí, él es el que está en el mundo. Es más, la Biblia dice que él es el Dios de este mundo. Pero recuerde que ese Dios es con D minúscula. Porque hay hermanos que en el WhatsApp ponen que Dios lo bendiga con D minúscula. Cuando usted pone Dios lo bendiga con D minúscula, ¿a quién se está refiriendo? Al diablo. Yo ahí mismo le corrijo, le digo, hermana, yo no quiero ser bendecida por ese diablo, además porque el diablo no puede bendecir. Él no bendice ni sabe bendecir. El diablo lo único que hace es maldecir y destruir. Pero Dios es el único que puede bendecir. Amén. Muy bien. Hermana Jenny Chávez, que se encuentra por ahí, ¿puede abrir su micrófono y leernos 2 Corintios 10, 3 y 4? 2 Corintios 10, 3 y 4. Hermana Jenny Chávez. Si me oyó, abra su micrófono, que lo tiene cerrado. No me oyó. Entonces la hermana Celia Aguirre, puede abrir su micrófono y leernos 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. ¿Sí nos escucha, hermana Celia? Parece que no. No nos está escuchando. Muy bien, entonces la pastora Dora nos va a leer 2 Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Muy bien, muy bien. Romanos 8, 37 al 39. En la nueva versión internacional dice de la siguiente manera: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, o el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de Dios. Colosenses 1:13, pastora. Colosenses 1:13. Sí. Sí. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Y nos ha trasladado, ¿verdad? Y nos ha trasladado así, perdón. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, Dios mismo nos trasladó de la oscuridad a la luz. Y ahora nosotros podemos ver claramente el propósito. Nuestra hermana Adriana nos puede leer Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Sí. Sí, pastor. Dice así la palabra del Señor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muy bien. Nosotros le hemos vencido por medio del testimonio de la palabra. O sea, la palabra tiene poder para contrarrestar toda obra del maligno. Nosotros con la palabra podemos estar firmes en el propósito de Dios, firmes en Dios, porque tenemos una palabra viva y eficaz, y tenemos una palabra que es ciertísima y una palabra que Dios nos ha dado para que nosotros creamos en sus promesas. Es más, cuando Dios nos quiere bendecir, siempre nos da primero una palabra. Nos da una palabra para que nosotros... Apocalipsis 11:12 ¿fue que dijo? No, 12:11, al revés. Ah, bueno, gracias. 12:11, sí. En esta versión NBI dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y esto nos habla de los primeros mártires que dieron incluso su vida para que usted y yo hoy pudiéramos tener la palabra y pudiéramos tener el evangelio. Ahora, hay un texto en Efesios 6:10 al 12 que nos ayuda mucho también a entender las verdades bíblicas que contrarrestan toda obra del maligno. Efesios 6:10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. En NBI, pastora, me gusta mucho porque traduce algunos términos de una manera más clara. Dice, por último, fortalézcase con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. O sea, que el diablo usa artimañas. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Me gusta ese término. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Hay veces nosotros nos enojamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el suegro, con la suegra, con el jefe, con todo el mundo, con el vecino, creyendo que son ellos los que nos están atacando. Pero en cierta manera, una persona puede ser manipulada por el diablo y puede estarnos atacando. Pero si nosotros atacamos a la persona, no estamos viendo lo que hay detrás. Entonces, nosotros tenemos que, ahora no le vaya a decir a su esposo, es que usted es el diablo. No, porque aunque se parezca, pero pues no es, ¿no? El diablo es un poquito más feíto. Pero usted tiene que identificar que detrás de cada demonio, cada espíritu, siempre hay una manipulación. Y por eso dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes
contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces hay toda una batalla en el mundo espiritual que se libra diariamente. Aquí no estamos hablando de nuestra salvación, somos salvos. No está hablando de si perdemos o no perdemos nuestra salvación, no está hablando de si estamos poseídos o no, no. No, no, no. Definitivamente nosotros somos salvos, Dios nos ha salvado, pero muchas veces nosotros mismos nos hemos dejado manipular por el diablo, nos hemos dejado llevar de la ira, del enojo, de la rabia, de la manipulación, de la mentira, del engaño. Y esas son armas que usa el diablo. Hay algo, pastor, que quiero decir allí. Es que cuando una persona entra a la guerra espiritual, al mundo espiritual, tiene que tener los sentidos espirituales abiertos. Y un sentido espiritual es el discernimiento. Exactamente. Cuando usted tiene discernimiento y usted sabe lo que está operando en su esposo, en su hija, en su hijo, que está operando en el barrio, usted va a dar, como decimos nuevamente, en el blanco. Usted va, la victoria usted ya la tiene, usted no se va a desgastar, no se va a desanimar, no se va a cansar, no va a hacer cosas en sus fuerzas, ni va a hacer cosas en su carne. ¿Por qué? Porque tiene un discernimiento y ese discernimiento se obtiene en una relación, en una intimidad diaria donde el Espíritu le muestra, ojo con esto, le lleva un versículo bíblico y usted va entendiendo hacia dónde va el ataque. ¿Amén? También, pastora, es importante que nosotros sepamos que toda batalla que peleamos en el mundo físico, debemos previamente haberla peleado en el mundo espiritual. Eso, pastor. O sea, si la ganamos en el mundo espiritual, ya en lo físico las cosas se dan, porque primero fue lo espiritual, ¿no? Entonces, si tú tienes problemas con tus hijos, antes de entrar en la discusión, tú tienes que estar orando y haber orado. Si tú tienes problemas con tu esposa o tu esposo, antes de entrar en la confrontación, en la pelea, tú tienes que decirle, Señor, yo quiero identificar qué hay aquí, qué problemática está sucediendo. Señor, yo ato toda obra del diablo que quiera dañar mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Todo pensamiento, muchas veces que me lleva a tener una idea errada de la situación. Entonces, antes de ir a lo físico, debemos haber peleado esta batalla en lo espiritual. Así también cuando usted tiene un problema, una demanda, un problema con su carro, un problema con la ciudad, un problema con el gobierno. En estos días mi mamá me contaba un testimonio de que ellos abrieron un Airbnb en la casa de ellos están en Kissimmee, y les llegó una citación de taxes diciéndole que en ese condado era prohibido tener Airbnbs porque ellos protegen mucho los hoteles, pero ellos no lo sabían. Y ellos les dijeron que podían perder la casa. O sea, perder el trabajo de toda su vida, su casa, por haber tenido un Airbnb ahí durante 2 años. Y entonces yo le dije, mi mamá me llamó desesperada. Yo le dije, mami, tenemos que orar porque usted, antes de que mi padrastro vaya a la oficina de taxes, debemos orar y declarar la bendición. Y están en ese proceso, pero estamos orando de que ellos les van a imponer una multa, pero no pierdan su casa, porque eso sería ya gravísimo, ¿no es cierto? Perder su casa, el trabajo de toda su vida. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que empezar a pelear en el mundo espiritual, y cuando uno pelea en el mundo espiritual, Dios da las soluciones en el mundo físico. Amén. Amén. Muy bien. Aportes, inquietudes que ustedes tengan, que nos quieran en esta... Uy, ¿se nos fue o qué? ¿Nos habíamos colgado? No, ahí estamos. ¿Aló? Aquí estamos, ¿verdad? Si alguien tiene algún aporte, alguna inquietud, algo que nos Sí, ahí quiera... están todavía, pastor. Sí, estamos todos, sí. Por aquí Jenny Chávez ya abrió el micrófono. Bueno, pues, ¿no?
Sí, algo que ustedes tengan para compartir o que hayan vivido una experiencia difícil en el ámbito o que ustedes quieran contarnos de su región, de su lugar donde viven, qué tipo de pecado, de maldad, de tragedia, de cosas han visto allá. Hay algo que nosotros estamos viendo con el tránsito de los venezolanos. Mire que los países que han acudido al santerismo, a la brujería, al ocultismo, son países que han entrado en una pobreza y una desgracia tremenda. Usted ve Cuba, usted ve Venezuela, usted ve Nicaragua, son países que han optado en los últimos años por prácticamente establecer el santerismo como su religión. ¿Cómo han entrado? Bueno, Haití con el vudú, ¿cierto? Que es el país más pobre del mundo, ni siquiera de Latinoamérica y no del mundo. Cómo cuando las personas adoran al diablo, el diablo solo trae pobreza, desgracia, miseria, enfermedad, tragedia, dolor. Pero cuando nosotros identificamos cuáles son, y entonces lo que les quería decir es que con mi esposa hemos visto mucho en toda la ciudad que ahora hay unos carteles para consulta a San Gregorio. Que San Gregorio era un espiritista que operaba y que aún la gente a nombre de San Gregorio opera, pero eso es espiritismo, ¿no es cierto? Se invocan espíritus para que operen las personas, pero lo que la están haciendo es atando. Entonces nosotros ahora estamos orando porque estamos viendo mucho ese tipo de carteles y eso es una de las cosas que nosotros tenemos aquí, territoriales. Amén. ¿Todo muy claro? Sí, pastor, muy está claro. todo muy claro. La verdad es que por decir en la zona donde nosotros vivimos tenemos mucho problema de drogadicción. Y siempre hemos salido con la pastora y el grupo de guerreras a combatir ese flagelo. Es verdad. Tenemos ya identificado esa problemática y cuando oramos, el Señor obra poderosamente. Amén. Mi hermano Amén. Luis, mi hermana Livia, ¿también abrieron su micrófono? Ahí está abierto. Sí, está abierto. Sí. Sí, está abierto, ahí lo tenemos abierto. Ah, bueno. Si tiene algo que aportar, hermano Luis, comentarnos. Yo lo que me quedé muy, a veces lo que quería, a veces la iglesia, lo que falta mucho que se puede decir, mucho entendimiento, es la parte de que muchos no saben discernir Lo espiritualmente. que la pastora decía. Y es lo que pasa que a veces como no saben mucho discernir, porque no están en comunión con el Señor o no aprenden mucho bien de la palabra, entonces ¿Verdad? se cometen muchos errores. O a veces, no creo, que a veces tratamos traemos doctrinas que a veces no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Sí, es verdad. Y Es eso es lo verdad. que pasa hoy en día. Entonces uno tiene Sí. que aprender a discernir y la única forma es aprendiendo de la palabra y estando en comunión con Dios. Sí, es verdad. Discernimiento espiritual es clave ahí. Yo escuché a un paisano suyo que es Claudio Freisen. Él hacía un análisis de una potestad que había en Argentina, de un personaje, parece que era un personaje nativo de Argentina que era muy prepotente, muy orgulloso y era una potestad que se movía en un sector de Argentina y ellos empezaron a orar y a clamar por eso, ¿no? Porque se identificó como esa potestad ahí, de orgullo, de prepotencia, de arrogancia, y pudieron discernir que esa era la problemática que tenía, porque él decía que la arrogancia, la soberbia no te permite aprender. Siempre crees que te las sabes todas, de que no hay nadie que pueda conocer más que tú y todo. Entonces, eso había bloqueado mucho la iglesia durante mucho tiempo. Son potestades que se mueven, principados que se mueven en sectores, en territorios que nosotros tenemos que identificar y, como dice usted, tener discernimiento, discernirlos en el espíritu. Amén. Amén.
Bien. Gloria a Dios. Porque es lo que se ha perdido en muchos de los lugares antes, o sea, no que se ha perdido, que muchas veces, muchas de las congregaciones tampoco se enseña, Sí, que es discernir. sí, Entonces, sí. ¿cómo tiene uno que aprender a discernir? O, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo, esta guerra, así, la guerra que estamos viendo ahora, muchos creen que todavía están con la mentalidad que la guerra a veces es gritar y decir esto y decir aquello, Sí, pero no tienen en cuenta de las palabras a veces que uno dice. claro. Pero es que Porque por eso la importancia de esta clase, porque en las iglesias no se está hablando nada sobre la guerra espiritual, eso como que ya no existe, como que Sí. creen de que si lo ignoramos, entonces ya no va a pasar, porque no se enseña, no se habla absolutamente nada, y entonces todos nosotros estamos en eso, en una ignorancia acerca de esa parte, de que el enemigo existe y como dice la Biblia, está como león rugiente. Él está esperando para atacar, siempre está ahí pendiente y nosotros como no sabemos, entonces como no nos enseña, por eso la importancia de esta clase, de que Sí. nos enseñen sobre la guerra espiritual, nos enseñen sobre todas estas cosas de que ahora no se habla en las iglesias. Livia y Luis y yo asistimos a iglesias diferentes y en ninguna de las dos iglesias se enseña ni se habla nada sobre estos temas. Digamos que hoy en día... Perdón, pastor. Sí, en la mayoría de iglesias hoy día no se habla sino de la prosperidad. Entonces yo iba a decir eso. la guerra. ¿Por qué me lo quitaste de la boca? Ella sabe. Es el tema de las... Hay dos temas que maneja hoy la iglesia. Uno, tema político. La iglesia se metió y pastores se metieron en el tema político y ese tema político terminó dividiendo las iglesias. Cuando ignoramos la historia, los creadores de la separación iglesia-estado fueron los cristianos en principios del siglo XVIII, siglo XIX, se habló de separación iglesia-estado. Y ahora, pues hay muchos que les picó el tema de la política, entonces, porque la política también da poder, ¿no? Y segundo, el tema que está relacionado también de la prosperidad. Entonces, digamos que la gente acude a las iglesias en la gran mayoría, ¿no? No estoy hablando de todas, porque hay algunas iglesias que mantienen mucho un tema bíblico-céntrico, o sea, centrado en la palabra. Sí. Pero en la mayoría de las iglesias está mucho el tema político y el tema de prosperidad, no el tema de combatir, pues, todas estas... Y de hecho, el tema político tiene relación con una potestad, que es la potestad del poder, el dios Mamón, ¿no? Que es el dios dinero. Se está adorando un dios. El control también y la manipulación. El control, la manipulación, y ojo, porque esos pastores que están lanzándose a política están usando la iglesia como plataforma para lanzarse a cargos del gobierno. Eso está pasando acá en Colombia. Está pasando en Cali. Los últimos 3 presidentes de la Asociación de Ministros del Valle del Cauca, de nuestra región, han salido de ser presidentes, pastores de ASMICET, se llama, a ser congresistas, senadores o diputados. Porque aprovecharon el que movían gente, aprovecharon la iglesia, aprovecharon las personas para ellos lanzarse a esos cargos. Y eso, yo creo que Dios nos va a pedir cuentas de eso. Algún día Dios nos va a pedir, como pastores, porque yo siempre he dicho, los cristianos tenemos derecho de elegir y ser elegidos. Es un derecho como todo ciudadano. Pero el lugar del pastor es el púlpito. A eso lo llamó Dios, a predicar la palabra. Entonces, cuando cambiamos el púlpito por otro escenario, siempre vamos a tener problemas y dificultades. Y la gente va a hablar mal de la iglesia. Bueno, la gente habla mal de la iglesia, así sea que hagamos o no hagamos, pero sí, como decía el Señor Jesucristo, por lo menos que hablen sin tener razón. Amén. Amén. Amén, pastor. Muy bien, les voy a dejar la tareita de hacer ese cuadrito con esas 3 columnas: familiar, territorial
y usted puede encontrar más verdades bíblicas. Hay un texto que lo conocemos mucho que dice, no es con ejército ni con espada, sino con tu espíritu. Amén. Hay muchos textos más que nos dan a nosotros bases bíblicas para resistir toda obra del enemigo y toda potestad, principado, todo demonio que se levanta. Más ahora que viene la fiesta del Halloween, que pasó de ser una fiesta infantil a ser una fiesta de adultos. Pues ahora los que se disfrazan son los adultos. Y estamos precisamente en tiempo de oración, porque también hay un calendario satánico que en este curso lo vemos, que empieza desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre. Y ese calendario satánico tiene una serie de prácticas que hacen los satanistas. Y usted note que en los meses del septiembre, octubre, noviembre y diciembre es donde más tragedias se dan en el mundo. Bueno, de hecho el 9/11 fue un 11 de septiembre, ¿cierto? Sí. Aquí esta semana hubo un accidente en la vía Pasto donde murieron 20 personas y hay 17 heridos. Hay deslizamientos, terremotos, temblores. Estos meses son meses que nosotros tenemos que estar orando, clamando y deshaciendo toda obra del diablo, porque son meses bien, bien trágicos, bien trágicos. Entonces, terminemos orando. Podemos terminar la grabación y hacemos un tiempo de guerra espiritual y oración. ¿Les parece bien? Bien.